Buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Dependiendo de dónde ustedes estén viendo este video. Yo soy la doctora Brenda Colchado, profesora catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Interamericana de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico acá en San Juan. Especialmente yo soy de un área que se llama Arecibo, que está en la zona norte de la isla. Encantada de esta invitación a Uri y a Hola. doctor. Así que gracias por esta invitación. Pues yo vengo a hablarles de un tema que creo que les podría interesar a todas aquellas personas que le interese la sintaxis del español caribeño, ¿verdad? Estamos hablando de una estructura que fue pues, la que estudié en mi tesis doctoral, que es una estructura que se da principalmente en el Caribe, en específico en Puerto Rico, en Santo Domingo y en Cuba, que es la estructura que identificamos como sujeto primero, preposición, perdón, preposición primero, sujeto después y luego el infinitivo. Es una estructura que ha llamado la atención de principalmente de gramáticos en las Antillas porque sustituye en cierta manera el subjuntivo. Entonces, es para yo coser, para yo hablar, ¿verdad? Tiene la preposición primero, luego tiene el sujeto y luego el infinitivo, o sea que el verbo no está conjugado. Y eso, pues, es una anomalía dentro del sistema sintáctico del español, porque se supone que diga, mejor, para que tú eh, cosas o para coser, ¿verdad? Pero no que lo identifique solamente como una estructura del infinitivo. Pues yo la estudié en mi tesis doctoral en un corpus del aula culta de jóvenes, principalmente de las ciudades de San Juan, de Santo Domingo y de Cuba para identificar, porque siempre había como una especie de, vamos a decir, de interrogante de dónde era que esa estructura se daba principalmente, ¿verdad? Que era más evidente y que tenía mucha más incidencias en el habla. Entonces, dentro de los hallazgos que tuve, ¿verdad? Que después de haber hecho las encuestas y todas estas cosas que se hicieron en esa tesis, pues el habla de Santo Domingo fue la que más arrojó este tipo de estructura, convirtiéndose siempre, ¿verdad? En un habla más innovadora, vamos a decirlo así en cuanto a los cambios, ¿verdad? Lingüísticos. Siempre se ha identificado el Caribe como un área que se aparta de la norma lingüística. mm, Todos yo creo que hemos visto esos escritos, ¿verdad? Relacionados con el español del Caribe y toda esta información, ¿verdad? Del español que principalmente como que se compuso, ¿verdad? Para de ahí pasar a las otras partes de América. Y entonces ese español del Caribe, pues tiene unas características, ¿verdad? Principalmente el español de Puerto Rico, pues establece, ¿verdad? El ceseo, que después eso pasó a toda América, el yeísmo, ¿verdad? La forma en que nosotros también pronunciamos la R, ¿verdad? La R, velar. En Puerto Rico, pues hay ese sonido de cajo, pejo, ¿verdad? Que es un sonido velarizado. Y entonces ese sonido y esas características también se ven reflejadas en los aspectos sintácticos. Y dentro de ese, ¿verdad? Aspecto más sintáctico, porque sabemos que los cambios donde primero se observan es en el léxico. Luego los vemos a lo mejor un poco ¿verdad? En la fonología y para identificar aspectos sintácticos es un poquito más difícil. Pero esa estructura está ya establecida en el español puertorriqueño
y se identificaba como sabemos todos, ¿verdad? Y si no saben, pues se enteran de que los puertorriqueños somos un territorio de los Estados Unidos y hay mucha movilidad entre los puertorriqueños y los estados, ¿verdad? Es más, viven más puertorriqueños en los Estados Unidos que lo que viven en la isla. En la isla apenas somos 3 millones, poquito más, según el censo, perdonen la imprecisión de los datos, pero en Estados Unidos hay alrededor de 6 millones de puertorriqueños. Y muchos de ellos se identifican como puertorriqueños, pero no son puertorriqueños como tal en el sentido de que no nacieron en Puerto Rico, sino que nacieron en algún estado, pero sus padres o sus abuelitos pues son puertorriqueños y ellos se identifican como puertorriqueños, que eso podría ser hasta otro programa, otra forma, porque existe mucha, ¿verdad? A discrepancia también en cuanto a qué persona se puede llamar, ¿verdad? Como tal un boricua, que es una persona que vive aquí, que sabe todas las cosas que pasan y que realmente es un puertorriqueño. Pero volviendo al tema, pues esa estructura pues se identificaba como parte ese cambio, ¿verdad? De código, ¿verdad? Que se identifica que eso es una estructura anglicana. Pero esa hipótesis no quedó comprobada en mi tesis porque Santo Domingo no tiene esa movilidad que tiene Puerto Rico en cuanto a la estructura de sujeto, la preposición, perdón, sujeto e infinitivo y fue la que más produjo, ¿verdad? Este tipo de estructura. En segundo lugar quedamos los puertorriqueños y en tercer lugar quedó el habla de Cuba como tal. Otra de las cositas que estaba también identificando en esa tesis, pues estaba relacionada con que si la variable de sexo tenía algún tipo de relación con esa estructura. Que, lo que se supone que se utilice es el modo subjuntivo, ¿verdad? Y no esta estructura que no tiene ningún modo porque estamos hablando de que el verbo está en infinitivo y no está conjugado, ¿verdad? Para que yo cosa, ¿verdad? No, es para yo coser. Se identificaron también los tipos de verbo, si habían verbos que eran más de acción o de pensamiento, y los que salieron, ¿verdad? Con más porcentaje fueron los de pensamiento, o sea que esos estaban, también contradecía un poco lo que se entendía que eran más los verbos de acción. Y también identificamos si el sujeto de esa subordinada para que yo llegue a casa o para yo llegar a casa necesitaría que tú, ¿verdad? Que hubiese una correferencia entre la cláusula que tenía el verbo conjugado y la otra estructura que no tenía el verbo conjugado, si tenían que ser los mismos sujetos o no y se identificó que no era necesario que lo tuvieran para que ocurriera esa estructura. Así que fue todo una sorpresa, más que nada, porque no había como que un paradigma establecido para ese tipo de estructura. Sí es común, más que nada en el habla oral, ¿verdad? En la forma coloquial, pero yo como profesora de español, que soy hace unos cuantos añitos, lo estoy viendo cada vez más en aspectos más escritos. Y eso es preocupante porque preocupante desde un punto de vista lingüístico por el problema que trae con la desaparición del modo subjuntivo. Puerto Rico cada vez se ve menos el modo subjuntivo para que pueda, ¿verdad? Seguir subsistiendo ese modo, porque ese modo pues parece que está condenado a desaparecer. No sé si esa será tu percepción, ¿verdad? Como hablante de español de México, que sería, ¿verdad? La misma percepción que yo tengo. No sé, tú me Bueno, dirás. aquí en México la percepción, bueno, sí es distinta, pero sí se ha notado bastante el cambio, sobre todo la disminución del uso del Ajá. subjuntivo.
Quizá pensado para el verbo ser estar, no tanto, porque ahí Está. sí se usa un poquito más, pero sí para el resto de los verbos se ha visto bastante reducida Sí, es ese un modo. modo que como que está perdiéndose y Sí. entonces esa estructura está sustituyendo en cierta forma, ¿verdad? Ese modo y también el modo, el condicional está sustituyendo ese modo también, especialmente cuando les pido a los estudiantes que hagan algún tipo de, ¿verdad? De escrito, de texto donde se supone que utilicen el modo subjuntivo, pues prácticamente nadie lo usa. Lo que están haciendo es utilizando el condicional o estas otras estructuras alternas que funcionarían como ese condicional. Así que estamos mirando esta tesis, pues a veces perdonemos un poquito si no doy demasiado detalle, pero esto yo lo defendí hace más de 15 años. Y pues hemos estado mirando un poquito, ¿verdad? Profesores también preocupados por el aspecto sintáctico de nuestro español, de nuestra zona dialectal caribeña va en aumento, no es una cosa que se haya estancado, no es algo que esté, pues, que fue de un momento como una moda y después entonces no surgió, pero sí, está prácticamente vivo y cada vez se nota más este tipo de estructura en nuestro español puertorriqueño como hablantes del español y de eso se trata ese concepto de la unidad dentro de la diversidad, ¿verdad? Y ahora pues esta forma de la academia pues incluir esos otros aspectos relacionados con el español de América. Y justo por lo que comenta, doctora, nos surgen, bueno, aquí dos cuestiones muy importantes. La primera es, bueno, contrastando un poco los corpus, ¿no? De trabajo. Por ejemplo, usted trabajó con corpus orales, ¿no? Verbales, pero bueno, Ujú, es un enfoque semiótico, pues podríamos ampliarlo también a corpus digitales, visuales, ¿no? Hoy en día se habla de la, la comunicación no verbal, ¿no? La parte kinésica, todo este rollo. Entonces, ujú, bueno, en ese sentido, y bueno, un poco haciendo, digamos, un contraste, ¿no? Con los corpus que podrían provenir de lo digital en torno a esta estructura, ¿no? De preposición, sujeto infinitivo. ¿Usted considera, bueno, que esa estructura en un nivel de registro por lo menos en el análisis que ujú. hizo, es como informal, formal o... Pues se identifica como informal. Pero acuérdate que eso, pues lo hice hace más de 10 años, o sea que Ujú. habría que identificar si eso ha percolado un poco en el registro más Ajá, formal por académico. la parte Yo lo he escrita, ¿no? visto, Ujú. sí, pero la parte Exacto, escrita te identificaría que ya se está usando muchísimo más de lo que aparentaba en aquel momento de ser un fenómeno sí. únicamente del habla, ¿verdad? Sin embargo, los entrevistados todos eran personas cultas, ¿verdad? Tenían un grado universitario o por lo menos habían pasado ya la etapa de formación que aquí en Puerto Rico se le llama la escuela superior, ¿verdad? Yo entiendo que en otros países sería el equivalente a un bachillerato pues estaban todos en universidad, muchos de ellos ya tenían su grado su grado, ¿verdad? De universitario. Y entonces, pues se identificaba que era una estructura más que nada juvenil y que también era de la parte informal, ¿verdad? El habla coloquial. Sin embargo, pues siempre uno que estudia algo, pues está pendiente de la evolución de esa estructura y sí te puedo indicar que cada vez la veo más en aspectos un poco más formales del lenguaje, ¿verdad? Tanto Ah, en la forma hablada como en la forma escrita. En cuanto al el discurso digital, pues recuerda que esto es para nosotros es totalmente nuevo. Y yo hice una especie
vamos a ver, de comparación, ¿verdad? Entre los diferentes modelos que hay de plataformas de inteligencia artificial. Les dije a los estudiantes que o sea, que le pidieran al ChatGPT, al Copilot y al Gemini que me redactaran el mismo ensayo, ¿verdad? Que pusieran las instrucciones Ujú. o el famoso prompt, ¿verdad? Que es el estímulo que se le da sobre un tema, en general, que si las ventajas o las desventajas de conocer personas por internet, ¿verdad? Especialmente para establecer parejas románticas, ¿verdad? Algo así, si era bueno, si era malo. También incorporando la inteligencia artificial a las redacciones, porque no aceptar que eso existe y que está cada vez más presente en todos los aspectos que tienen que ver con producción de texto es como taparse las manos, con las manos los ojos y no querer ver la realidad. Y entonces pues hicimos ese ejercicio. Fíjate que lo que produjo principalmente fue repeticiones, o sea, el tanto de Gemini como de Copilot como ChatGPT, este, parece como si trabajaran en bloque, es lo que se llamaba Sinclair, le decía que identificaban, ¿verdad? Como bloques idiomáticos. Dan prácticamente las mismas razones, las estructuras sintácticas son bastante simples, ¿verdad? Da una imagen de claridad y de, en cierta manera, confiabilidad, pero cada vez también vemos sesgos en eso que se produce en estas plataformas de inteligencia artificial, porque omiten generalmente aspectos más éticos de por qué, ¿verdad? En cierta manera, pues también son responsables estas corporaciones, dígase Microsoft, Meta, todas estas, ¿verdad? Otras opciones que también hay para inteligencia artificial, omiten casi siempre su responsabilidad y entonces dentro de las ventajas y las desventajas que daba para conocer o no pareja en buscar pareja más que nada en las redes sociales, nunca mencionaba los aspectos éticos, sino que te decía, usted es responsable el usuario era el que era responsable principalmente, pero omitía entonces aparte que no les corresponde, vamos, dicen ellos, ¿verdad? En cuanto a la filtración de los datos, la manera en que todo eso, pues estadístico, ¿verdad? Esos son los famosos algoritmos. Todo era el lenguaje estándar que se entiende que tenga un estudiante o una persona, ¿verdad? Vamos a decir culta. Y es por eso que yo creo que tiene tanto apoyo, porque no te identifica si eres universitario o si eres una persona que ya tiene un grado, sino que se ve todo bien estandarizado. Y esos sesgos habría que también verlos con más detenimiento y ver qué estructuras sintácticas, ahora que traes ese tema, prevalecen. Por lo menos lo que vi en la muestra pequeña que tomamos, eran oraciones coordinadas, muy poca subordinación, casi todo estaba escrito en el modo indicativo, porque Ujú. recuerda que estas estructuras pues todavía Ujú. no tienen, pues te pueden emitir juicios valorativos, pero basados en datos. No es que ellos te puedan dar su forma de pensar y así mismo lo expresan. Así que habría que mirar con detenimiento y yo sé que tú, Uri, te interesan mucho estos temas, o sea que todos los que estamos más o menos relacionados con aspectos cibernéticos del lenguaje,
tenemos que mirar con detenimiento qué es lo que se está produciendo a través de estos modelos. Me parece que los hallazgos que, bueno, realizó ya hace 15 años siguen siendo vigentes, sobre todo en lo que se refiere a las conclusiones, ¿no? Que la mayor parte sean jóvenes, que haya un registro informal, porque, bueno, por lo que se puede notar, y bueno, esto trayendo a colación también los discursos digitales, ¿no? Sobre todo aspectos que tienen que ver con la parodia, ¿no? Lo más informal en plataformas de Meta, por Ujú, ejemplo, es que te muestran este tipo de estructuras, no así como preposición, sujeto o infinitivo, pero sí aparece el infinitivo. No sé, estoy pensando, por ujú, ejemplo, en oraciones en las que podría haber un posesivo con un infinitivo, ¿no? Como mi querer, mi comer, o el mismo sujeto con el infinitivo, ujú. sobre todo en los reels, ¿no? O videos que aparecen en Facebook, ¿no? Está muy de moda la cuestión, ¿no? De yo querer, o hombre, Ay, ser muy feliz, ¿no? sí. Ajá, y que, Sí, bueno, pero que ahí incluso estamos en Ser hablando Star, ya de ¿no? las Ujú, conversaciones que tenemos ujú, en ahí al infinitivo está en todos lados, porque en esas conversaciones, pues recuerdas que la prisa, claro. en ocasiones también un poquito la economía del lenguaje, vamos a decir un poco también Ujú, la vagancia de no estar hay mucha flexibilidad en esas redes. Estamos hablando de que el concepto hasta lo trajo, o sea, lo tiene Francisco Yus. Él dice que es flexibilidad ortográfica, así ujú, que es una forma, ¿verdad? Un eufemismo para decir que lo que nosotros no considerábamos que era correcto, pues ahora sí. lo vamos y mucha gente, y es bien significativo, porque en ocasiones son personas que saben y conocen muy bien la norma. Lo que sucede es que, pues que en ese entorno Ujú, pues se la saltan, vamos a decirlo así, y dicen, bueno, esto aquí todo el mundo puede escribir de esa manera. Pero tienes toda la razón en cuanto a la manera en que ahí los humanos, ¿verdad? Utilizamos el sí. lenguaje Bueno, en aquí, las redes digamos, sociales. cumpliendo una función quizá paródica, ¿no? Generar risa, Exacto, mover al público, exacto. ¿no? Y bueno, en ese sentido también la otra pregunta que tendría que ver más con la identidad, ¿no? La identidad, ¿usted te considera, doctora, bueno, a partir de sus hallazgos, que esta estructura tiene que ver con identidad puertorriqueña o no tendría que ver? Pues yo te diría que es identidad caribeña, Ujú, porque pues Santo Domingo, por lo menos en el corpus, ¿verdad? No sé, habría, y hay que ser responsable aquí, que no vaya a decir una barbaridad que otra lingüista o otro lingüista ujú, vaya a decir, no, 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 yo lo estudié en otro lado. Pero por lo menos, ¿verdad? Responsablemente quiero identificar que fue el dialecto dominicano el que más mostró esta estructura, que tiene unas características particulares y que no está tan como se identificó principalmente. Ah, no, eso es una estructura anglicada, los puertorriqueños tienen muchos anglicismos, o sea que sí ujú, te diría que es una estructura caribeña, porque por lo menos cuando hice la tesis, yo, obviamente tú buscas los estados de la cuestión en diferentes partes del mundo y en ningún otro lado se veía reflejada de manera consistente. Busqué en el español de Chile, en el español de México, en el español de Venezuela había algunos casos que la fenecida Paula Bentivoglio tuvo muy buena esa lingüista fue muy, muy, muy generosa conmigo y me proveyó muchísimos datos del español de ujú, Venezuela. En Colombia también un poco, pero recuerda también que Colombia, Venezuela llegan un poco también al área del Caribe, especialmente la costa, o sea que tienen cierto parecido con ese español caribeño, se consideran parte de la zona dialectal.
esa costa, ¿verdad? No quiero decir ya la parte, ¿verdad? Central y la parte más del sur, pero la costa se considera, ¿verdad? Parte de esa zona caribeña. Yo te diría, ¿verdad? Con humildad que podría ser un rasgo de identidad caribeña. Ujú, Habría que nuevamente levantar un corpus, verificar si eso sigue siendo así, si a lo mejor los puertorriqueños ahora pues la utilizamos más que los dominicanos. Lo que sí quedó establecido es que el español de Cuba es más conservador. Los que somos un poquito más rebeldes somos los de los puertorriqueños y los dominicanos que tenemos más diferencias y ahí pues nos parecemos en ese aspecto. Si vamos a hablar de estructuras también, la S, ¿verdad? Al final de las palabras. En el español de Santo Domingo la S ya desapareció. Pero en el español de Puerto Rico está en ese proceso, ¿verdad? Ya es una aspiración que se ujú, identifica con el español de Puerto Rico, pero los cubanos todavía tienen ese sonido. Pues como se ve mucho más en aspectos fonológicos, en sintaxis es un poco más difícil. ujú. Por ejemplo, también he estudiado el gerundio en el español de Puerto Rico. Y en el español de Puerto Rico es mucho más, tiene más presencia que en el español de Cuba, que en el español de República Dominicana. Y esa sí es una influencia directa del inglés en el español de Puerto Rico. Sí, Ay, perdón. bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, cerramos la sesión, doctora, o Claro. no sé si tenga algo más que comentarnos o ya. Bueno, pues que es un placer, perdonen un poco la improvisación, ¿verdad? Dentro de esta entrevista, casi conferencia que les he dado. Mucho gusto de haber estado compartiendo con Uri y espero, ¿verdad? Que les haya aclarado algunas de las dudas, algunas preguntas relacionadas con el español de Puerto Rico y siempre a la orden. Muchas gracias, doctora. Gracias.